Bendiciones, bendiciones, les habla Carlos Santos. Hoy tengo la oportunidad de poder dirigirme a ustedes y traer un estudio, una enseñanza que sea que bendición para sus vidas. Y hoy me acompaña el licenciado, mi maestro, licenciado William Paredes. Gracias, licenciado, por estar conmigo y tomar la invitación. Gracias a ti, Carlos, por la oportunidad de estar con ustedes. Les deseamos muchas bendiciones de antemano y agradecemos su atención. Me gustaría saber un poco del licenciado William Paredes. Hermano William, cuéntanos un poco de su trayectoria, de cómo usted ha desarrollado la enseñanza desde que llegó, bueno, desde Guatemala, que usted es originario de Guatemala, Amén. y a cómo llegó a Estados Unidos y comenzó con la universidad, con el Instituto Bíblico. Bueno, la realidad es que yo acepté a Cristo desde muy niño. Tenía 8 años. Recuerdo que fue en abril de 1952 cuando entregué mi corazón a Cristo, y desde entonces he estado en las filas, gracias a Dios, y que Él me ha guardado para poder soportar pues las vicisitudes propias de todo cristiano, ¿verdad? Y quiero contarles pues que mi escuela primaria la hice en un centro muy humilde, y Dios me permitió después estudiar en uno de los institutos más reconocidos de la capital de Guatemala, que es el Instituto de Varones, y luego ahí me gradué de bachiller y me inscribí en la universidad, pero tuve problemas al principio, entonces estudié otra carrera en la secundaria que fue como maestro de educación primaria, que ha sido pues lo que más ha impactado mi vida, porque aprendí mucho de lo que es pedagogía y en ese campo me desenvuelvo desde entonces. Pues reitero que me convertí muy joven, un niño prácticamente. A los 12 años me bautizaron y Dios me dio la oportunidad de tener como padre a un pastor. Y esto fui su brazo derecho por todo el tiempo que él estuvo en las filas, por lo menos el tiempo que estuve en Guatemala. Y estudié la carrera de abogado y notario. Me gradué en la Universidad de San Carlos, que se dice que es una de las más prestigiosas, no solo en el país de Guatemala, sino allá de nuestras fronteras. Y gracias a Dios pude poner mi oficina precisamente en una suite de la Torre Café, que es uno de los edificios que está frente a la corte. Y lo hice ahí porque me quedaba a mano, ¿verdad? Para poder ir a los tribunales. Y estuve pues estudiando la carrera y ya siendo abogado, pues, y estando en el lugar que les indiqué, pues tuve un problema de la cabeza, de tal manera que los doctores que me diagnosticaron dijeron que no podía trabajar yo por un año. Y pues no tenía otra manera de poder surtir para los gastos propios del hogar. Y yo tengo una hermana aquí en Estados Unidos, y entonces le conté, y pues el esposo de ella era pastor. Digo era porque partió con el Señor, y ellos me trajeron hacia acá. Y Carlitos, pues un año, 3 meses tenía yo con esa decisión con mi esposa, pero Dios me abrió campo aquí en la enseñanza. Yo ya había comenzado a enseñar en el Instituto Bíblico, en la iglesia cuyo pastor era mi padre, como le dije, desde los 17 años. Y luego, pues ya aquí me involucré también en la enseñanza. Mi cuñado, que era pastor, me dio la oportunidad de abrir el Instituto Bíblico, y ahí trabajé por mucho tiempo. Luego, en el instituto que hoy estoy como director, que es el Instituto Bíblico en Manuel, y ahí estamos entre la Brogua y la Vernon, está la iglesia en Manuel, y tengo 40 años de estar dando clases en el instituto, gracias a Dios, ininterrumpidamente.
y hace 6 que abrimos la Universidad Teológica, a donde pueden estudiar los que tengan interés desde el plan básico hasta el doctorado. Así que en eso estamos. Me involucré 100% al magisterio eclesiástico debido a que pues ya no pude regresar a mi país y aquí no tuve el chance de poder incorporarme porque pues tuve que trabajar y aquí estamos. Y gracias, Carlitos, porque me haces esas preguntas que me emocionan cuando hablo al respecto, porque claro, ha sido un ministerio precioso que Dios me ha dado como es el de maestro y tuve la gran oportunidad, Carlitos, de que tú fueras mi alumno, ¿verdad? Desde el básico Sí. hasta el doctorado. Fue muy exigente conmigo, ¿va, licenciado? Sí, uno No me sabe, perdonaba ni una, lo ¿verdad? que pasa es que uno sabe quiénes pueden dar más. Y Claro, a esos son a los que más uno les claro, exige. Y mira, no sembramos por gusto. claro. Aquí te tenemos a ti sirviendo y como coordinador de nuestra universidad en la ciudad de Downey. Y ahí estás con tus alumnos, bendito sea Dios. Y estuvimos la semana pasada para desearles un feliz 2026. Nos gozamos ahí con tus alumnos, así que gracias a Dios, sembramos en buena tierra. Claro, hermano William, usted ha sido un tutor para mí también. Su enseñanza que ha bendecido a muchos. Y también tengo entendido, pues yo fui parte de la universidad allá en Los Ángeles, que han salido muchos pastores también de ese ministerio que Dios le ha dado a usted. Sí, fíjate que recuerdo pues, que fuimos a recibir un cursillo a Guatemala y pues la realidad es que yo no tenía mucha, finanzas no estaba muy bien y entonces de los pastores que gracias a Dios se han graduado, 24 se pusieron de acuerdo para que yo recibiera ese cursillo y me dieron todos los gastos, hotel y pasajes, etcétera. Así que esos 24 pastores forman un contingente como de unos 30 que gracias a Dios han salido de nuestro instituto. Quiero aclarar que no somos una fábrica de pastores, preparamos para 3 ministerios, pastor, evangelista y maestro. Pero gracias a Dios, pues Dios incluso, como te lo he dicho a ti, y es una realidad, me hace ver que quienes pueden ejercer el pastorado. Y uno de ellos, que estoy esperando que pronto tú me digas, ya, hermano William, ya estoy en el ejercicio de ese ministerio, porque la verdad es que sí tienes madera para eso, tienes el ministerio, reitero, y esperamos pronto verte también ya Amén. realizado en una iglesia. Amén. Gloria a Dios y esperar en la respuesta del Señor y la confirmación. Licenciado, cuéntanos un poco en cuanto a los materiales que se imparten en la universidad. Usted ha escrito 24 manuales. ¿Cuántos manuales ha escrito para Sí, las gracias clases? a Dios, las materias que damos son 24 y por cada una de ellas Dios me ha dado el privilegio de escribir las manuales sobre las 24. Ya tenemos en Amazon, valga la Re- propaganda, tenemos ya 3 manuales y 5 que están por salir. Qué bueno. Así que si usted, hermano, pues voy a aprovechar la oportunidad, quisiera hacerse de ellos, pues nos podemos poner de acuerdo y le puedan servir para que usted enseñe también a su iglesia. Así que ahí estamos, Carlitos, gracias a Dios y estamos al servicio de Amén. la iglesia en general. Claro, el licenciado William Paredes es un hombre del Señor que ha sido de bendición para muchos estudiantes, pastores que han salido de la universidad. Y algo que él me ha bendecido, su ejemplo, su enseñanza, ha sido de mucha bendición para nosotros. Y gloria a Dios por la vida de hombres como usted, licenciado, que el Señor ha traído, nos ha bendecido, nos ha regalado.
También el material que él está hablando está disponible en Amazon. Una de las materias importantes que a mí me gusta mucho es abordando el púlpito. Y es importante hablar de esto porque todo aquel que quiera desarrollar un ministerio tiene que estar bien preparado, licenciado, Amén. por trazar bien la escritura. Y este libro que ya está disponible, usted lo puede adquirir, nos enseña cómo preparar un mensaje, los tipos de mensaje, ¿verdad? El expositivo, Amén. el mensaje histórico, el narrativo, entonces el mensaje, el sermón textual. Entonces, qué importante saber cómo uno trazar la palabra del Señor y dependiendo la audiencia o el tipo de mensaje que quiere enseñar, ¿verdad, licenciado? Así es, como les digo, pues tenemos material para preparar para pastores o para preparar como pastor, como evangelista y como maestro. Creemos en la mano de Dios. Creemos que está vigente el apostolado, ya no del Cordero, porque eso fueron 12, pero sí el apostolado de la iglesia. Entonces no podemos reparar a nadie como apóstol ni como profeta, porque esos son dones que van directos del Espíritu Santo a aquellos que tienen preparación. Nuestro lema es: Dios al que llama, capacita, y al que capacita, envía. De ahí que pues van orientados, reitero, a esos tres ministerios y gracias a Dios, pues en eso estamos sirviendo al Señor en la medida que podemos. Muchas gracias, licenciado. Y a ustedes también, si tienen ese deseo en su corazón de servir al Señor con excelencia, puede contactarlos con el hermano William o con nosotros. Aquí estamos en la ciudad de Downey, también tenemos una extensión en Downey. Si usted desea crecer más en el conocimiento de la palabra o también formarse en un ministerio, ¿verdad? Si Dios lo llama a un Amén. Así ministerio, es. tanto como maestro, como evangelista o como pastor. Hoy, ya que presentamos y conocimos un poco al licenciado, al maestro William Paredes, hoy vamos a hablar un tema de una de las clases que él imparte en el instituto, que es la historia de la iglesia. ¿Por qué, por qué es importante, licenciado, conocer nuestra historia como iglesia? Claro, ustedes saben que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pues tal como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces es bueno que conozcamos desde su fundación, que fue por nuestro Señor Jesucristo, según vemos en los Hechos de los Apóstoles, y luego pues ha ido creciendo la iglesia y incrementándose. No creemos que sea iglesia primitiva, porque tendría que haber iglesia secundaria, terciaria. Ujú. No, la iglesia es solo una. Claro, desde cuando se fundó por nuestro Señor Jesucristo allá en Jerusalén hasta las iglesias actuales, pero estoy hablando de las iglesias evangélicas, las fundadas por nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra angular, porque hay algunas que tienen algún parecido, pero la realidad, Carlitos, es de que nosotros sabemos que nuestro Señor, Padre Eterno, viendo que en el mundo ya no había un Noé, ya no había un líder capaz de pagar para salvarnos del pecado, tuvo que mandar a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino. La realidad es que el mundo está celebrando lo que desconoce, porque la verdad es que el Señor, pues siendo Dios, nuestro Señor Cristo, se hizo hombre, se metió en un cuerpo humano, en un útero de una mujer excelente como fue María, y así el Señor vino a este mundo. Como ya no se encontró a nadie capaz de pagar por nosotros, mira, Carlitos, su propio hijo, cómo realmente el Via Crucis no comienza, como muchos pensamos, desde que es capturado allá en el monte de Getsemaní. No, el Via Crucis comienza desde que Él dispone, Cristo, estamos hablando de Cristo, Dios 100%, dispone venir a la tierra. Fíjate, meterse en un cuerpo humano que se llamó Jesús. Ese fenómeno en griego se llama hipóstasis. O sea, se hizo hombre para pagar por nosotros. Óyame, ahí, desde que
se quita. Dice Pablo que se anonada, se hace nada, se quita su traje divino para meterse en un traje humano y sufrir lo que nadie ha sufrido para de esa manera salvarnos. Para de esa manera con su sangre limpiarnos de todo pecado. Ahí comienza el sacrificio del Señor. Cuando uno entiende eso, lo ama más todavía, porque de veras que fue algo intrascendente. Sí, y por eso es importante conocer la historia y dónde realmente comenzó, como usted dice, el término hipóstasis que de su naturaleza divina a venir a encarnar a un cuerpo humano, ¿verdad? Sí. Y cómo el Señor se despojó de esa gloria. Y eso desde ahí ya comienza, por decirlo así, Eso es. el sacrificio, comienza el plan perfecto de nuestro Señor Jesucristo que el Padre había designado. Entonces nosotros como iglesia es importante conocer eso, nuestros orígenes y quién es el autor y consumador Amén. del fundador de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, que él siendo Dios se despojó a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de hombre. Ahora, cuando hablamos de la historia de la iglesia, que es una, que no son varias iglesias, sino que es una, sino que ha habido un desarrollo, licenciado. Por ejemplo, ¿cuántas etapas podemos categorizar, por decirlo así, la historia de la iglesia? Tenemos muchas etapas, pero reitero, no digamos iglesia primitiva, porque la iglesia es solo una, ¿Cuál es una? ¿verdad? Es igual como la de ahora, lo único que hay es otra edad, pero han habido etapas desde cuando se fundó, luego fue perseguida por los fariseos y saduceos, como tú sabes, ahí fue donde uno de los perseguidores fue Pablo, pero Dios ya lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo para que una vez mostrara su odio a la iglesia, lo trastocara de tal manera que se convierte en el evangelista mundial, porque fue el primer misionero que lleva el evangelio que odiaba. Ahora, siendo un cristiano neto, comenzó a viajar por todos lados para llevar el evangelio, precisamente después del encuentro precioso que tuvo Jesús con Jesús en el desierto. Qué interesante, fíjate cómo Pablo no conocía a Jesús y Jesús sí lo conocía a él, porque le dice, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Verdad? ¿Cómo sabe mi nombre? Así, y si más bien yo fui un tremendo hombre contra los cristianos. Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Jesús conocía a Pablo, pero Pablo no lo conocía. Se le identifica y tú sabes la clase de siervo que fue. Ahí vemos en los hechos y en sus epístolas cuánto Pablo sufrió por el evangelio, pero fue un adalid que la verdad nos descubrió secretos que Dios le dio, que no le dio a los apóstoles. Fíjate cómo Pablo viene a hablar de la Santa Cena cuando era enemigo. Entonces, claro, ningún apóstol en los 4 evangelios nos habla de la Santa Cena y Pablo nos viene a referir. Pero yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, lo recibió directamente de Él. Y ahí es una primera etapa de la iglesia. Luego la iglesia perseguida, que no ha sido solo una generación, ha sido perseguida por todas las generaciones. Desde que se fundó, sí, ¿verdad? Y hasta esperamos, ¿verdad? Da pena decirlo por nuestros nietos, por nuestros hijos, pero esperamos que venga una persecución para que votemos las barreras, las denominaciones y nos unamos una vez más. Ahí va a haber, creo, la lluvia tardía y el final de la iglesia en esta tierra para ser levantada, que eso está a la vuelta de la esquina, según estamos viendo las señales. Claro, de ahí tenemos la iglesia imperial, tenemos la iglesia medieval, la iglesia, la reforma, la contrarreforma, también la iglesia moderna, Amén. ¿verdad? Entonces podríamos decir que la iglesia del principio, que es la era o la etapa apostólica, Amén, donde la palabra del Señor se siembra. eso es. ¿Verdad? Entonces, en este estudio, por decirlo así, Dolor. y con dolor, Dolor.
En este estudio daremos un marco histórico, cultural también de la Iglesia de Cristo desde su fundación, que hoy vamos a hablar un poco acerca de esto, su crecimiento y las grandes persecuciones que siempre han existido desde el principio hasta hoy en día, y que esta ha sido objeto de expansión por todo el mundo. La Iglesia Amén. ha sido objeto de expansión. Ahora, y le estaba comentando al licenciado de cómo podemos hacer una comparación de la iglesia del principio, la iglesia apostólica, con las parábolas que Jesús enseñó. Fíjese que en Mateo capítulo 13, Jesús enseña 7 parábolas, licenciado. Y mire Amén. lo que dice. La primera parábola que habla la parábola del sembrador. Si lo hacemos una relación con la primera etapa de la iglesia, que es la etapa donde se sembró la palabra, Amén. dice a la palabra sembrador en Mateo capítulo 13. Dice, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Entonces vemos aquí, licenciado, que la primera etapa de la iglesia fue una etapa de siembra, donde Amén. la palabra del Señor se sembró, haciendo una correlación con Mateo capítulo 13, Así es. ¿verdad? Y ahí cabe hacer un comentario. Mira, hay dos maneras de sembrar. Quizá hay más, ¿verdad? Pero las más comunes son, por ejemplo, como se siembra el maíz y el frijol, que es grano por grano, ¿verdad? Se abre, ahí va con su cuma o su coa, el campesino abre un agujero, echa los granitos de maíz y luego lo tapa con el pie. Esa es una manera de sembrar, pero de la que el Señor está hablando aquí es la de diseminar, como se siembra el arroz. El maíz, ya dije, y el frijol se siembra grano por grano. También otra clase de granos se siembran así. Pero el arroz se siembra al vuelo, así se le llama, porque lleva su recipiente sembrador y todo allí, todo lo que es la tierra, tiene que tener mucha agua. Entonces se siembra al vuelo. El evangelio no se siembra como el grano, ¿sí? Como el maíz, se siembra como el arroz, dar por todos lados la palabra. Y así es porque, fíjate, volviendo a los otros granos, se van sembrando por poco, pero en el arroz al vuelo, entonces uno cae en buena tierra, otro cae en tierra agreste, otro cae en el agua, otro cae, en fin, en distintas maneras. Así que ahí está hablando de cómo se siembra el arroz. Así debemos de sembrar el evangelio, darlo por todos lados, ¿verdad? Exacto, exacto. Y a quien se lo ponga enfrente. Sí, porque aquí dice que una Aprovechando. cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre los espinos y otra cayó en tierra buena. Así O sea es, que el evangelio se tiene que tirar, como usted dice, como la semilla, ¿verdad? como el arroz. Como el arroz. Ese es el sentido que está hablando Jesús aquí, ¿verdad? Amén. Por Así eso es. cae en diferentes lugares, pero Exactamente. cae, dice, en tierra buena, en tierra fértil, ¿verdad? Y ahí donde la Sí, palabra produce el fruto. ahí es donde crece, ¿verdad? Pero conforme la primera etapa de la iglesia apostólica fue cuando el evangelio se empezó a esparcir, hermano William, Amén. Allá en en Jerusalén. Jerusalén. ¿Cómo comenzó esa historia? ¿Quiénes fueron los vasos que Dios usó para empezar a predicar el evangelio en Jerusalén, a Samaria y todo alrededor? Sí, fue. Bueno, acuérdate que fue con los apóstoles, ¿verdad? Porque mientras el Señor estuvo aquí, anduvo con ellos, pero una vez Él fue levantado, entonces los apóstoles tomaron la batuta y comenzaron a llevar el Evangelio, como te digo, de esa manera, ¿verdad? Por todos lados. Y sabes que era gente aguerrida, gente muy entregados a Él, ¿verdad? Sin embargo, no los mandó sin capacitarlos primero. Lucas 24:49, ahí dice que el Señor les dijo, reúnanse en el aposento alto para recibir autoridad. Le dijo que estuvieran ahí hasta que hay un adverbio de tiempo, no les digo tanto
¿no? Hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Investido no significa en la superficie, sino por afuera y por dentro. Seáis investidos de poder de lo alto, ¿verdad? Y ese poder fue lo que los capacitó. Porque pongamos un ejemplo en el caso de Pedro. Pedro, mira quién era antes del Pentecostés y quién fue después del Pentecostés. Antes del Pentecostés era un pusilánime, un cobarde, un miedoso que, aunque con su miedo y todo, llegó a la fortaleza Antonia, por lo menos, ¿verdad? Pero ahí una muchacha descubrió que era uno de los seguidores del que estaban crucificando y le dijo y lo negó. Ya el Señor le había advertido, ¿verdad? Pero lo negó. Fíjate, ante una muchacha, pero después de ser lleno del Espíritu Santo, a las mismas autoridades, a los sacerdotes les dice, ¿a quién me conviene obedecer cuando lo quisieron callar? ¿A Dios o a ustedes? Porque ya estaba investido con ese poder, la autoridad la autoridad del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos también buscar ese poder para tener el valor de presentar el Evangelio a la demás gente. Entonces el punto de partida de la iglesia apostólica es ahí, hermano William, con la llenura y el investimiento del Espíritu Santo, claro, donde esos hombres fueron llenos del poder y la autoridad. Porque les digo, de ahí en adelante me seréis testigos. Fíjate, en Jerusalén, que era la sede, en Samaria, la vecindad, ¿verdad? Y hasta lo último, era el trampolín también, hasta lo último, que es lo que estamos haciendo nosotros. Exacto. A través de este programa, diseminando la semilla. Qué bendición. Ahora, licenciado, ¿cómo se le llama el primer periodo de la evangelización? Cuando comienza a evangelizar, ¿cómo se llama ese periodo? Bueno, esa es la iglesia del principio, ¿verdad? De cuando el crecimiento. Entonces, la primera etapa es el punto de partida, ¿verdad? Exactamente, el punto de partida de la iglesia con el sermón de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente en el monte de los olivos, cuando Él le dice, ¿verdad?, que saliendo del templo, allá en Mateo 24:1, salió del templo y a mostrarles los edificios del templo. Porque fíjate que ellos de lo que se enorgullecían, los mismos apóstoles, como buenos judíos, ¿verdad? Sí. Aunque había un prosélito, pero la mayoría era de la etnia judía, se enorgullecían de su templo. Mira qué templo, porque la realidad era algo majestuoso, algo. No, si cada piedra medía como más de 1 metro cúbico. Entonces, el templo que había hecho Herodes. Exactamente. Y luego el Señor decirles, en verdad les digo que no pasará mucho tiempo sin ser destruido. Y 70 años después de esas palabras, ¿verdad? 70 años de este rey Darío, Ciro, tú sabes que llegó a conquistar Jerusalén y entonces alguien les había dicho a los soldados de Ciro que de en medio de esas piedras rocas habían tesoros. Y era mentira, pero era una leyenda, pero lo creyeron los soldados, entonces destrozaron todos los muros, las paredes. No quedó piedra sobre porque piedra. Pensaban que había oro ahí escondido Sí. en medio de las piedras. Y no había nada, era una... O sea, se cumplió la profecía, pie de la letra. Piedra sobre piedra no quedará. No quedará. Destruido totalmente. Ahí comienza la etapa. Pero la primera etapa es cuando el Señor Jesús pues la inaugura allá en el monte de los olivos, ¿verdad? Una cosa... Entonces ahí comienza. Y luego les dice en Mateo 16:15, hay una orden aquí, ir y predicar el evangelio a quienes, a toda criatura, a todo ser humano. Claro. Y ahí comienza la etapa, la que le llaman primera, ¿verdad? La primera etapa. El punto de partida. Amén. Que es la iglesia apostólica, Amén. la iglesia primera. Ahora, con los 12. Exacto. Ahora, licenciado,
el paralelismo de estas 7 iglesias con Apocalipsis, que está correlacionado con la iglesia de Éfeso. Oh, Lo sí, voy a leer, por sí, sí, supuesto. con la iglesia Está de la Éfeso, ¿verdad? parábola al respecto también. Tenemos la parábola de Mateo 13, que es el sembrador, y la iglesia de Éfeso, que lo podemos hacer una correlación con la primera etapa, el licenciado, como Sí. la primera iglesia, ¿verdad? Vamos a ver, Perfecto. mire lo que dice el libro de Apocalipsis. Vamos, usted que está en su casa, podemos leerlo. Está en Apocalipsis capítulo 2. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado los que se dicen ser apóstoles Y no lo y son. no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mira, reiteramos de que, que está vigente el apostolado, ¿verdad? Actualmente. Claro que apóstoles de la De la iglesia, iglesia. porque apóstoles del Cordero fueron nada más 12, pero apóstoles de la iglesia Dios está levantando, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es que si tú hoy sacudes un árbol de naranjas, caen apóstoles. Todo el mundo es apóstol, tal vez porque tiene una iglesita y unos 3 campitos por ahí o células, ya se dicen apóstoles. Y es desde los que está diciendo ahí, ¿verdad? Que no lo son. Ahora, licenciado, ya que usted está tocando este punto, ¿cuáles son las características o las señales de un apóstol, pero de la iglesia de hoy en día? Bueno, de la iglesia es que haya visto a Cristo, no en persona, pero a través de Visión, una sueños. visión, ¿verdad? Ok. Que siente doctrina, luego que funde iglesias y que las iglesias crezcan. Esas son las señales, ¿verdad? No estoy diciendo que los demás que no son apóstoles no tienen ministerio, todos tienen ministerio, porque yo crecí en una iglesia chiquita, era una iglesia que era como de 40 miembros, ahí me formé, y el Señor estaba ahí, el Señor se mostraba, pero no podíamos llamarle al pastor a un apóstol. ¿Por qué? Te digo, una de las señales es que sienten doctrina, luego que las que funden iglesias, primero que funden iglesias, sienten doctrina y que las iglesias Crezcan. crezcan, ¿verdad? Eso es una muestra de un apostolado, ¿verdad? Puede crecer. Mira, hay 2 maneras de crecimiento, ¿verdad? Crecimiento vertical, que es 100, 200, 1000, 2000, Hacia arriba, 3000, para vertical. arriba, ¿verdad? Pero también Pero esas son iglesias como locales, mega iglesias que le sí, llaman, mega ¿verdad? Mega iglesia. iglesias, por decirlo así. Pero hay iglesias verticales, Pero que las eh, que crecen para arriba. Y hay iglesias horizontales. horizontales, son las que abren hijas, como se le llama. Está la iglesia madre, ¿verdad? Pero abren hijas. El crecimiento es horizontal. Entiendo. Hay mayor alcance, Ujú. ¿verdad? Porque también la gente aprende a trabajar en su iglesia, a ejercer privilegios. En cambio, las iglesias verticales que crecen para arriba, pues yo recuerdo una anécdota cuando se estuvo arreglando papeles para la residencia en el tiempo en que podía hacerse por el ministerio, ¿verdad? Daba a la iglesia una carta, yo arreglé de esa manera una carta y uno podía solicitar, pero fíjate, llega una hermana con el pastor y le dice, mire pastor, que yo quisiera que me diera una carta de que yo asisto a su iglesia. Y le dice, ¿desde cuándo asistes a la iglesia? Ya tengo 3 años, pero como es una mega iglesia, ni siquiera la conocía el pastor, Sí, ¿verdad? Entonces, te digo, el crecimiento horizontal es diseminar. Mira, te voy a decir cómo, porque mi padre llevó esa estrategia. Mi padre cuando llegaba a 300 miembros de la iglesia, pedía a Dios que le dijera quién podía ser pastor.
el Señor le señalaba a quién, entonces le decía, mire, mi hermano, prepárese, ahí está el Instituto Bíblico, yo siento que usted tiene ministerio de pastor, el Señor me lo ha dicho, entonces se va a preparar y una vez se gradúe, lo vamos a mandar, vamos a abrir una iglesia, lo mandamos allá, le prestamos 20 miembros para que empiece, pero a la vuelta de un año esos miembros tienen que regresar a la iglesia madre porque suponemos que usted ya creció y no era su posición, crecía de verdad. Ese es el movimiento De horizontal. horizontal. Algo que me llama mucho la atención es en cuanto a lo que es la iglesia, la línea apostólica, ¿verdad? Hablando hoy en día, el apóstol también transmite un ADN espiritual a sus Sí, hijos. sí, por Cuéntanos un poco supuesto, cómo funciona y por supuesto. cómo Mira, se transmite ese ADN espiritual. mira, la realidad es que primero, como ya dijimos, santa doctrina. Entonces, no doctrina extra bíblica. No, la doctrina de la Entonces, palabra, lo que la dice. palabra está escrita allá, pero hace conocer los cimientos de lo que es una verdadera iglesia. Entonces, una vez sentando doctrina, viene y ahí viene el crecimiento, porque da buen pasto. Mira, por ejemplo, tenemos que ser un poco francos, pero hay pastores que trabajan en lo secular y trabajan en el ministerio. El problema es de que no pueden crecer, ni desempeñan bien su trabajo, ni desempeña bien su ministerio, porque nadie puede servir a dos señores. Entonces, no hay primero no hay fe de lanzarse 100% al ministerio, ¿verdad? Y segundo que es difícil, es difícil. Entonces, en cambio, cuando hay buena doctrina, entonces hay crecimiento porque hay pasto fresco. Porque fíjate, un pastor que trabaja también en lo secular, no No puede tiene tiempo. darle, mira, da pena decirlo, pero no puede dar palabra, no puede dar pasto fresco, tiene que dar paja Sí, hasta sí, eso, ¿verdad? En cambio, el que da buen pasto, pues las ovejas, ¿qué es lo que buscan? La Biblia dice, el buen pastor lleva a sus ovejas a buen pasto. buen pasto. Entonces, claro, ahí está el crecimiento, porque hay Claro, palabra. hay palabra. Hay palabra. Y El otro hace lo que puede, pero no puede hacer mucho, entonces le falta fe ahí, ¿verdad? le falta fe. Exactamente, falta fe, por eso no se lanzan. Claro. ¿Verdad? Entonces, retomando otra vez el tema en cuanto a la iglesia apostólica, la iglesia del principio, vimos aquí en Apocalipsis capítulo 2 de que dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo. O sea, que fue una iglesia donde se trabajó mucho, se Sí, sembró la palabra del Señor con los apóstoles, pero también hubo persecución en su tiempo, hubo una, pues sí, hubo, siempre. se opuso mucho el enemigo ahí, hermano William. Sí, es que tú sabes que es estar enfrentando al que manda en el mundo, ¿verdad? Al Satanás. Y entonces la lucha es difícil. Entonces, aquí Apocalipsis 2 nos enseña también de que han habido falsos apóstoles. Sí, ya los hay, Los los hay, hoy hay, en día los hay, los falsos hay. apóstoles que no son apóstoles y se hacen llamar apóstoles. Sí, Y sí. nosotros como iglesia tenemos que tener la capacidad. Acuérdate de esto, por favor, tengámonos ahí. Tú sabes que hay pastores que se ponen ellos. Hay pastores que los ponen los hombres y hay pastores que los pone Dios. Entonces, los que se ponen ellos a la vuelta de la esquina están tirando la toalla. Los que los ponen, pues comienzan a ver defectos y los desaforan. En cambio, el que Dios lo pone, ese permanece y prevalece. Claro, Entonces, al que Dios eh, pone, al que Dios llama. al que Dios pone. Entonces, los pastores que Dios le da ministerio, ahí están, en la lucha. Claro, gloria a Dios por eso, por esos pastores o siervos que Dios
ha llamado. Entonces fue desde el principio así. Desde el Por principio fue eso lo así, dice ahí, falsos apóstoles. que ellos se pusieron, Ellos se pusieron. se autonombraron apóstoles. Como hoy en Exactamente. día que me dieron una cartita, una tarjetita, me decía apóstol galáctico. Eso Y sí, que, ¿de dónde? no sé, Así decía que da la presentación, pero la carta de presentación. no, no estás No, bromeando, ¿eh? sí, apóstol galáctico decía. Y digo, O bueno, ¿y sea, dónde sacó ya este? tiene iglesias fuera del planeta. Hay Gente para de que no se nos todo, duerman, hay hombre. de todo. Sí. Entonces, Entonces, tenemos la, de dónde abarca la iglesia pentecostal? ¿Qué periodo o qué etapa abarca la iglesia pentecostal, hermano William? ¿Desde el comienzo del derramamiento del mira, Espíritu? sí, por supuesto, porque el mismo nombre lo indica, porque fue en las cosechas, ¿verdad? Los 50 días de la cosecha. Pentecostés, que Ahí, 50. que es lo que significa, ¿verdad? Entonces ahí es donde arranca la iglesia, porque reiteramos Lucas 24:49, ¿verdad? Estarán en el aposento hasta que seáis investidos. De ahí en adelante me seréis testigos, ¿verdad? Y llevan un evangelio aplicado. No solo llevan la palabra, el logos, llevan también las señales, los milagros. Eso, toda iglesia debería de predicar y practicar un evangelio aplicado. Teórico, la doctrina, y luego práctico, las señales. Claro. Son y parte inherente. Y cuando hablamos, licenciado, en cuanto al el comienzo de la iglesia apostólica con el derramamiento del Espíritu Santo, que fueron investidos para los judíos, pero también para los gentiles. Hubo Así, un bautismo. no, ahí no hizo discriminación, como después lo dice Joel, hijos, hijas. Ahora, esa es otra cosa, Carlitos, que quizá abramos surcos, pero si el Espíritu Santo se derrama sobre hijos e hijas, es para darle a los hijos ministerios y a las hijas mini ministerios. De ninguna manera. Entonces, ¿por qué se oponen al ministerio de las mujeres? Si sobre hijos e hijas no hizo discriminación. Entonces, tienen los mismos dones y los mismos ministerios de acuerdo con como el Espíritu Santo les dé. Entonces ellas pueden desarrollar, la mujer puede Por desarrollar el supuesto. pastorado, puede desarrollar ¿Para qué se da el Espíritu Santo? Claro, Sobre hijos e hijas, claro. sobre Pero a siervos y veces siervas. ha predominado más el legalismo, licenciado, Eso es lo el que pasa. legalismo y No, machismo el machismo pentecostés. también, Pero machismo mira, pentecostés. sí, machismo pentecostés, porque solo dentro de nuestras filas se ve la marginación a las mujeres cuando nosotros encontramos grandes heroínas del Señor en toda la historia de la Vamos, si iglesia. miramos claramente la Biblia, todo el ministerio de Jesús estuvo rodeado de mujeres, mujeres Sí. que aportaron y que fueron Y que tu próximo perse- libro sea sobre Damaris, no, Damaris, no, Abigail. Abigail, la mujer Ah, de esposa de Abigail, David. ya que escribiste tu libro, que es muy interesante, la verdad que yo les sugeriría que lo adquieran en Amazon, hermano, sobre la La hombría hombría sin mancha, sin mancha. Ahora hay que escribir sobre, la mujer, ¿verdad? Sí, y hacer ver que Abigail salvó un pueblo. claro, Esther, intercedió. Esther salvó al pueblo judío. ¿Cómo nos vamos a decir que tienen ministerio si tienen más carácter que nosotros? Mira, a mí me gusta, yo voy a predicar cuando me invitan a servicio de varones, pero ya sé que va a ser un servicio descolorido. Me invitan a de mujeres. No, hombre, se mueve el Espíritu Santo, lenguas, interpretación Aleluya. y después buena comida. Amén. Y los hombres quedan al final del refrigerio, Si es invierno, te dan donas con una café dona y un café. y caro. Sí. Y si es verano, parten en 100 una sandía. Así que, Y con ¿cómo las no van? mujeres Y con las mujeres te hay de chupas todo, el dedo. hay de todo. Ah, pues, ¿por qué te digo? ¿No? Sí, ¿Cómo Jesús, vamos a incluso marginar? cuando él resucitó, se le apareció primero a las mujeres, Y el Señor nace de una de mujer. una mujer. ¿Verdad? O sea, yo creo que está, bueno, hermano William, creo que para el 2026 vamos a escribir un libro
referente a las mujeres, Sí. mujeres de fuego. Tienes Estamos que, buscando el porque título tienes que para que sea desempatar. desempatar. Ahorita van ganando los hombres. No, pero ese libro, Lombrías y Machos, es un libro directo al hombre duro, hermano William, en Sí, cuanto al carácter pero del hombre, ¿verdad? como debe de ser un hombre. Así es, como debe ser un hombre. Tu Que se ha perdido tu mucho. libro está hablando de cómo debe de ser un hombre. No está hablando de un Superman. Sí, de Está un hombre. hablando de un varón de Dios. Sí, Cómo tiene que vivir y ser ejemplo en su hogar. correctamente. Gracias por la propaganda, hermano No, William. pero sí es cierto. Muy bien, entonces la iglesia pentecostal comienza para los judíos en Jerusalén, en el derramamiento Amén. Así ahí, es. y con los gentiles en la casa de quién, hermano William. Sí, de De un soldado. un soldado, mira, por eso Pedro no quería ir. ¿Cómo? Pedro, pues, tú sabes que Pablo, por eso es que lo tuvo que tratar. Uf, lo trató muy fuerte Pablo, ¿verdad? Precisamente porque no quería ir. ¿Cómo voy a ir a casa de un gentil? Pero el Espíritu Santo, tú sabes, le habló y tuvo que ahí se convierte en los primeros gentiles. Gentiles Y, y toda su y familia. Pedro rompe. Cornelio, ¿verdad? Pues Cornelio, el soldado. un soldadote. Son- Pero, oíme, que hacía lo que no hacemos los cristianos. Oraba, daba limosnas. Oye, Oíme. era un ejemplo. No era salvo, porque no Pero conocía un al hombre que Señor. aportaba para la obra, porque dice que había mandado Sí, hacer el apoyar en exactamente, pero no era salvo, porque no es por obra. Por eso Dios mandó a Pedro, porque ya había dado ejemplo de alguien que vivía como Dios quería sin conocerlo, y entonces ahí aceptó a Cristo. Y ahí se derrama el Espíritu Santo. Por eso cuando le recriminan los demás apóstoles y los demás cristianos a Pedro, ¿cómo fue a la casa de un gentil? Y vaya que llevó testigos, porque se cuidó Sí. de eso, ¿eh? Y testificaron, si el Espíritu Santo se derrama sobre gentiles, pues, no hay discriminación. Y una Y palabra, luego vino y Pablo a vino los Pablo, gentiles, ¿verdad? exacto. Pablo, ahora, hermano William, ya para ir cerrando esta plática en cuanto a la iglesia apostólica, la iglesia del principio, hay un vocablo en el griego que, bueno, que está ya escrito, traducido al español, de cristiano. ¿Qué es ser cristiano y qué significa la palabra cristiano? Es interesante, fíjate que en Antioquía les decían despectivamente, esos cristianos, pero adoptó la palabra, el término, lo adoptó Pablo para llamarnos así desde entonces, porque cristiano viene de la raíz Christi, que quiere decir Cristo, y la terminación ianos, que quiere decir soldado o seguidor. Entonces, lo dijeron en burla, esos cristianos. Seguidores de Cristo, del Sí, Cristo, ¿verdad? sí, pero Pablo dijo, no, está bonito el término. Sí, Y y Pablo desde lo adapta en sus es, cartas, la palabra desde cristiano. entonces nos Que llamamos cristiano quiere decir soldado, soldado de Cristo o un seguidor de Cristo. seguidor. Pero más que todo, la connotación es Soldado, soldado. soldado de Cristo. Y somos un ejército. Amén, así es. Sí. Ya para resumir, licenciado, en cuanto a la primera etapa de la iglesia, estamos hablando de la iglesia apostólica, la iglesia del principio, donde comenzó todo este movimiento. Una conclusión de esta etapa para la iglesia de hoy y compararlo o ponerlo a los tiempos modernos, licenciado. Mira, la realidad es que la historia siempre se repite. Y como hemos nosotros caído en un conformismo que solo predicamos en las cuatro eh, paredes de los templos, creo que va a venir previo al rapto, va a venir una persecución. Y eso va a votar todas las denominaciones, como dijimos al principio, y ahí sí ya vamos a dar la pauta de lo que somos, un solo cuerpo, porque en los desastres ahí se une la gente. Entonces, cuando venga eso, ahí va a haber un despertar del Espíritu Santo previo al rapto, a la lluvia tardía. Amén.
Gracias, licenciado. Vamos a seguir en la segunda parte con la iglesia perseguida, porque viene una persecución igual para la segunda etapa de la iglesia, igual también para la iglesia moderna. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros conectados. Por favor, escríbalos, mande sus comentarios con referente a esta primera etapa de la iglesia apostólica. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, licenciado, por Amén. acompañarnos. Gracias a ti por haberme dado la oportunidad de poder estar en estos estudios. Bendiciones, así que estamos en contacto. Amén. Por favor, no se pierdan el próximo segmento, la iglesia perseguida. Bendiciones. Interesante.